Es el único festival así de los creadores del contenido en toda República Dominicana. Bienvenidos al Festival de los Creadores del Contenido, la segunda edición 2026. Espero poder mostrarles todo cómo está por acá la zona. Además, quizás será posible hablar con alguien. Buenos días, ya son las 8, entonces tenemos que salir por fin. Okay. Hay que chequearlo 10 veces, soy yo. Ya pedí Uber y vamos a San Bill. Bueno, en 2 minutos ya estamos. Y me da un poquito de miedo porque habrá más gente, más creadores del contenido. Pero primero tenemos que buscar el lugar del evento porque yo no sé dónde eso tiene lugar. Bueno, es porque yo llegué acá. Qué lindo cafecito. Salud. Eso es algo que yo necesitaba. Sí, yo me levanté a las 6:30, así que segundo café es requerido. Bueno, y esta zona por acá me parece que es una zona donde se puede conocer otros creadores, donde se puede tomar algo, comer algo, entonces muy bien. Ahora quiero volver a la zona de la main stage, donde hay las conferencias, porque en un rato creo se va a empezar la primera. Una pregunta, ¿qué esperas de este evento? Bueno, como es primera vez que vengo a este evento, espero aprender también de todo un poco, sobre todo de creación de contenido y tener un poco más de experiencia también. Y quizá hay alguna persona que quieres conocer en persona porque sabemos que hay muchos invitados. Bueno, es que son muchos realmente, porque yo conozco casi la mayoría, se podría decir, pero están ahí. Entonces, que disfrutes. Exacto. Bueno, ahora se empieza, creo, la conferencia, entonces ya me voy a buscar mi asiento. Bueno, en un rato empezamos el Festival de los Creadores y sí, vamos a ver cómo todo será. Yo espero aprender varias cosas, como siempre. Entren en ese código QR, busquen su marca favorita y empiecen una ruta. ¡Qué locura de evento, mi gente! El Festival Creadores de Contenido 2026 estuvo a otro nivel. Si alguna vez se han preguntado qué pasa detrás de las cámaras y cómo funciona este mundo, este fue el lugar indicado. Tuvimos muchísimas conferencias buenísimas. Se habló de todo, desde estrategias puras y duras para el crecimiento de nuestras cuentas, hasta algo súper importante que es el cambio de mentalidad. Nos recordaron que eso de crear contenido no es solo un pasatiempo, es un negocio real que se puede y se debe monetizar. Pero si les soy 100% sincera, el panel que más me voló a la cabeza fue el de YouTube. Estuvimos analizando los factores clave que realmente influyen en las vistas y el algoritmo. Lo mejor de todo es que fue impartido por 2 expertas del equipo interno de YouTube. Pura información de oro para aplicar en el canal. ¿Qué es lo que mi gente? Mira, yo te vi en tantos videos, escuché tantas historias y por fin puedo conocerte en persona. Aquí Un placer. juntos, 2 europeos haciendo contenido en República Dominicana. Eso es maravilloso. ¿Verdad? Y nos encanta hacerlo. Eso es lo mejor y luego escuchar palabras de los dominicanos que valoran nuestro trabajo. Creo eso es lo mejor. No sé qué tú opinas. Es verdad, porque a mí siempre me dicen, ¿cómo es posible que un extranjero sabe tanto de la historia dominicana? Y la verdad es que yo no sé nada. Hasta que yo no lo investigo, no lo sé. Es después del video que yo lo sé. Antes de eso, me dicen, ¿tú sabías de tal? No, yo no sabía de eso. Tengo que investigarlo. Pero vale la pena. Claro que sí. Conocer más de la historia y de los dominicanos mismos es fascinante. Muchas gracias a nuestros queridos amigos dominicanos por ahí, que a nosotros nos permiten explorar más la cultura dominicana.
Mil gracias. Ahora dime 3 cosas mejores de este país. Mi esposa, mi novia y mi amante, que son la misma persona. Eso es un hombre. No, en serio. Bueno, la manera como es la gente aquí, que son muy amables, que tú sabes, como los europeos, eso no estamos acostumbrados a eso. El hecho de que es una isla, pero tiene de todo. Que tú puedes estar en un lugar en la isla con un calor, Caribe, como los europeos soñamos de eso, y a una hora puedes subir una montaña y ahí está bajo cero. Esos extremos me encantan. Y lo tercero debería decir el sancocho. Ay, entiendo perfectamente. Ya. ¿Qué te sorprendió como un europeo más en República Dominicana? Una cosa. ¿Qué más me sorprendió aquí? Wow, ese está difícil como europeo. De que todavía se va la luz, que después de tanto... Yo llevo aquí 33 años y el problema de la luz no ha parado. Y la República Dominicana ya no es un país tercermundista, según ni político ni financieramente, y aún así se va la luz. Imagínate, estamos en el contenido de los creadores todavía. Y aquí mismo se nos fue la luz varias veces, ¡plá! De repente. Increíble. Pero nada, lo queremos mucho aún así. Sí, es verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, un honor. Y gracias por tu trabajo. Y gracias a ti. Sigamos, ¿verdad? Sí, claro. Pero amigos, qué emoción. Por fin conocí a Alex de Quisqueya Live y eso fue, amigos, como conocer al presidente de República Dominicana. Sí. Yo nunca me imaginé conocer a él, por ejemplo, y acá en este festival eso fue posible. Además, me parece que debo decir una cosa, que antes yo no era así. Y eso es, creo, algo que yo tengo que comentar con ustedes. Antes me daba mucho miedo hablar con la gente desconocida. Las redes me cambiaron mucho en este caso, porque ahora yo no tengo tanto miedo para salir y primero empezar la charla. Ya sé que eso a veces es como la oportunidad, a veces es como hay que salir de la zona de confort para poder conocer a alguien nuevo o para abrir la puerta para dinero, podemos decir así. Y bueno, no todo fue sentarse a estudiar. Más allá de todo el conocimiento que me llevo, tuve la increíble oportunidad de hacer networking, conocer y hablar un buen rato con varios youtubers e influencers súper reconocidos del medio. Esa energía de compartir con colegas no tiene precio. Miren, Javi está cocinando allá con Goya. Me parece que hace la piña colada, creo. Salud, con una piña colada sin alcohol. Quedó rica. Y sí, amigos, las redes sociales sin duda alguna me cambiaron, pero me cambiaron en una forma muy buena, creo, y no es nada que yo puedo arrepentir, por ejemplo, al contrario. Ya casi son las 6 de la tarde, entonces el día entero he pasado acá. Había mucha información sobre cómo crear el contenido. Además, he conocido mucha gente. Me interesa qué pasará mañana, porque mañana es el día número 2. Yo voy también y quiero conocer otros creadores del contenido. Además, mañana también es el día cuando habrá más creadores del contenido, porque hoy había mucho sobre los videojuegos, sobre el YouTube, sobre el Twitch también, los podcasts, y mañana me parece que será más de los creadores del contenido. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Y bienvenidos, amigos, el día número 2 en el Festival de los Creadores del Contenido. Y yo por fin puse mi nuevo body que ya compré hace tiempo y no tuve un lugar para ponerlo. Entonces, miren, hoy soy como una estrella del Hollywood. Así me parece. Y hoy espero pasar el día así mismo estupendo como ayer. Así que continuamos. ¿Y ahora qué? Tengo que buscar el cafecito. Cześć, nazywam się Erik and oh my god, I forgot. Cześć, nazywam się. Cześć, nazywam się Alvin.
No, thank you. Gracias. Dziękuję. Dziękuję. Zasubskrybuj ten kanał. Se suscribo de Cano. Ya hablan polaco acá. A mí me da risa porque cada vez que yo lo digo mal, ella hace como... No. Siguiente. Está bien. Dios mío, amigos, ya no sé qué pasa acá. Ya tomé mi segundo cafecito de hoy. A decir verdad, ustedes saben cómo yo soy. Yo trato de ser muy ordenada, hacer todo paso a paso. Yo llegué acá y ya de repente tengo muchas propuestas de los, ¿cómo dicen acá? Castings, ¿sí? Como por ejemplo de Goya, para hacer como una cara de la marca. Vamos a ver si sucederá algo, no sé. Vamos a ver. Yo salgo de mi zona de confort al máximo, creo. De todos modos, estoy ya disfrutando muchísimo, aunque todavía no es el mediodía. Les cuento que me tiré a la piscina y participé en un casting presencial para ser la nueva cara de la marca Goya. La dinámica estuvo súper divertida. Me tocó demostrar mis habilidades culinarias preparando unos pinchos clásicos de aceitunas, salchichas y queso. Crucen los dedos por mí. Y para cerrar esta experiencia de la mejor manera, me invitaron a dar una breve entrevista para el canal N16. Estuvimos platicando un poco sobre mi trabajo, el esfuerzo que hay detrás de cada video y lo que significa para mí esta carrera. Fue un honor enorme. Definitivamente un festival que me deja motivadísima para seguir creando cosas increíbles para ustedes. Eso fue súper chévere porque me invitaron a una corta entrevista a N16. Ellos hacen las entrevistas y noticias y eso es algo que yo valoro mucho porque me da mucha experiencia y muestra que alguien, por ejemplo, vio mi trabajo y que lo valora. Pues yo sé que ustedes ven mis videos y lo valoran, pero cuando una marca así me pregunta y además yo puedo dar consejos a otros creadores del contenido, eso es súper nítido. Bueno, y si estamos acá entre los amigos, me parece que este evento yo me lo imaginaba de otra manera, porque sí había muchas oportunidades de conocer otros creadores y eso sí es bueno. Lo que pasa, me falta el contacto con las marcas y no sé si eso es la cuestión que este festival hubiera tenido lugar hace unos meses, en el octubre. No estoy segura si, por ejemplo, las marcas nos dijeron, ok, esta fecha nosotros no podemos, porque me parece que esta forma no es así como, saben, eso es para los creadores, no para las marcas. Y me parece que acá es más para las marcas, que las marcas aprovechen de los creadores, que al contrario, los creadores aprovechen de las marcas. Eso yo sé que no es solamente mi queja y solamente quería decir a ustedes que eso funciona así. Como ustedes ven, ya es bastante tarde, son las 7 de la noche y poco a poco acá todo se finaliza. Tuve la oportunidad de conocer muchos creadores del contenido. Lo que me falta es que yo pague, por ejemplo, por la reunión con el RD Javi y no había RD Javi, entonces yo no sé qué pasó. Ahora, al final de este día, había una charla con Carlos Durán, entonces una persona súper famosa en República Dominicana, supuestamente ustedes lo conocen. Tienen que escribirme lo que piensan sobre este video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video que viene pronto. ¡Chao!